Buenas noches a nuestros hermanos que nos escuchan a través de esta estación, Vida 105.3 FM. Sean bienvenidos a otra entrega de su programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida, producido por la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes en esta noche, un servidor, Carlos Torres, y me acompañan aquí en cabina nuestra hermana Leslie Torres. Encantadísima de estar aquí una vez más. Nuestro hermano René González. Muy buenas tardes, siempre es un honor y una gran alegría venir aquí. Y de manera remota, nuestro querido Monseñor Masalles. Parece que tenemos un problema de sonido, pero hoy mientras los hermanos en los controles preparan todo y organizan todo, tenemos un programa muy especial, René. Seguimos con la serie acerca de las bienaventuranzas y hoy tenemos un tema hermoso. Son 3 bienaventuranzas que vamos a ver. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos y bienaventurados los que lloran. Así es, recordamos que tuvimos un programa previo donde presentamos las bienaventuranzas en el programa anterior. Y las bienaventuranzas están contenidas entre el hermosísimo Sermón del Monte, que fue nombrado así por San Agustín, como dijimos aquella vez. Y es un sermón bellísimo que inclusive se considera, Gandhi, que no es cristiano, dijo que eran las palabras más hermosas que se hayan pronunciado en lengua como persona. O sea, que vamos a disfrutar y vamos a aprender mucho, sobre todo con la compañía de Monseñor Masalles, que me enseñó a amar el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Y hermanos, estamos aquí teniendo algunas dificultades de sonido, pero mientras tanto vamos a ponernos en el contexto de la palabra. El sermón del Monte, donde están las bienaventuranzas, está tomado de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Y dice así: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. La verdad es que es una belleza el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Y inicialmente uno podría tener cierto temor a entrar en el camino de las bienaventuranzas, porque es retador, la verdad. O sea, está contrario a lo que uno piensa que son los parámetros de la vida. Mucha gente piensa, pero es que, ¿cómo que pobres de espíritu? Y eso es lo que vamos a ver, que en realidad vamos a ver finalmente que las bienaventuranzas contenidas en el Sermón del Monte son el verdadero camino para la felicidad para todo cristiano. Y es así porque Jesús es el rostro de las bienaventuranzas. Jesús crucificado y resucitado es la realización plena de esto que Él nos pide. Como crucificado, Jesús cumple la primera parte. Jesús crucificado es pobre, es afligido, es manso, hambriento, sediento de justicia, puro de corazón, pacificador y perseguido. Y como resucitado, entonces el mismo Señor cumple la segunda parte, René, porque el Señor es el rey, el reino es suyo, es consolado, hereda la tierra, es saciado, haya misericordia, ve a Dios y lo podemos contemplar como verdaderamente hijo de Dios. Porque es que Jesús, cuando habla de las bienaventuranzas, y probablemente se la ponga difícil a uno, Él mismo la cumplió, porque su vida durante sus 3 años de ministerio aquí en la tierra fue vivir las bienaventuranzas, vivir esa expresión de humildad preciosa que nos expresa en ese Mateo 5.
De hecho, cuando la gente que tenía éxito, por decirlo de alguna manera, frente a Jesús, eran las personas que venían con esa actitud de pobre de espíritu, de pobreza de espíritu. Así es. Y cuando hablamos de bienaventurados, ¿tenemos a Monseñor en línea ya? Sí. Monseñor. Adelante, Monseñor. No. Les pedimos excusas, hermanos, tenemos un problema aquí en la consola de la cabina y hemos tenido algunas dificultades para conectar a Monseñor. Continuamos con el tema. Sí. Decíamos, René, que cuando el Señor habla de bienaventurados, es como un contraste porque lo hace refiriéndose a aquellos a quienes nosotros consideramos que no son bienaventurados. O sea, es como los pobres, los mansos, los que lloran, sí, los despreciados. Es normal que en el mundo se considere bienaventurado todo lo contrario, ¿verdad? Al que sí, es rico, al que es poderoso, al que recibe honores, pero para Jesús el bienaventurado es el pequeño, el humilde, el despreciado. Es una inversión radical de valores, sin posibilidad para malos entendidos. Así es. Los criterios con los cuales Dios juzga y obra son exactamente los opuestos a los nuestros. Y eso es lo que vivimos. Y en eso está la grandeza y la belleza y la forma en que nos acercamos a Dios. Jesús felicita a los pequeños porque tienen la mayor de las ventajas. Dios es para ellos uno de ellos y está con ellos. Y por eso cuando el Señor repite una y otra vez la palabra bienaventurados, lo que está haciendo el Señor es dándonos la oportunidad de que se nos grabe en la mente. Es 8 veces que el Señor dice bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Es una forma de decirnos que nuestros juicios no son sus juicios, que su juicio es diferente, René. Sí, para mí es el mayor sermón de la historia de la predicación, porque en ese sermón se combina a plenitud y con mucha belleza y sublimidad la doctrina y la aplicación y la doctrina. O sea, va de una mano explicando y diciendo a uno cómo llegar a hacerlo y cómo llegar a hacer más que hacer, porque porque el sermón de la montaña supone un cambio de actitud básicamente, un cambio que no se trata de hacer muchas cosas para Dios, lograr cosas que son buenas, pero sino ser lo que Dios quiere que seamos como cristianos y como creyentes y como miembros del pueblo de Dios. Así que la raíz de la bienaventuranza obviamente no es que estemos mal, no es que el Señor quiere que estemos mal, sino que seamos justos según Dios, que tengamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es aquella que no da a cada uno lo suyo, sino que da a cada uno según su necesidad, privilegiando siempre al que más necesita, al que tiene menos. En el próximo segmento vamos a empezar a desarrollar estas 3 bienaventuranzas. En el segmento 2 vamos a hablar de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te vayas, quédate con nosotros en Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida, producido por la Fundación Palabra y Vida. Si recién nos sintonizas, estamos continuando la serie sobre las bienaventuranzas. En el segmento anterior hablábamos de que Jesús es el rostro de las bienaventuranzas, que Jesús crucificado pues cumple la primera parte de cada una de las bienaventuranzas y que Jesús resucitado cumple la segunda cada vez. Entonces el Señor con las bienaventuranzas no solamente nos da un modelo de vida cristiana, sino que Él lo hizo primero. Él fue el primero que cumplió a manera cabal todo lo de las bienaventuranzas. No pudimos tener a Monseñor Masalles en el primer segmento conectado, pero ya está con nosotros y quisiera recapitular un poco de lo que hablábamos. Monseñor. Sí, muy bien, pues saludo primero porque no sé si se oyó en el otro, el saludo mío yo lo oí triple, pero aquí estoy saludando y quería dar gracias por este tema, la bienaventuranza, que es un nuevo modo no de hacer, sino un nuevo modo de ser. Es tan importante esto, porque es más importante el ser que el hacer. Entonces por esto los mandamientos siempre decían cómo había que hacer, pero ahora las bienaventuranzas son un modo de ser, un modo de vivir, una visión del reino nuevo.
se dice en el nuevo decálogo, el nuevo mandamiento, que es el nuevo esquema para valorar quién es el hombre del reino y quién no lo es. Entonces la belleza de cada bienaventuranza que tiene una riqueza en sí mismo. Bellísimo. Y vamos a empezar en este segmento a conversar acerca de bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando hablamos de la pobreza de espíritu, estamos hablando de una condición necesaria para que todas las demás bienaventuranzas puedan hacerse realidad. Sí, es importante entender que en Lucas habla solamente de pobres, porque también las bienaventuranzas están en Lucas, pero en San Mateo está el pobre de espíritu. Es importante entender que aquí estamos hablando de una pobreza evangélica, una pobreza del modo de actuar, del modo de valorarse frente a las situaciones de riqueza, de poder y de todo esto. Es muy importante entender la palabra pobre de espíritu, porque si no, entonces se puede perder. Veamos uno por uno los términos. ¿Qué les parece? Sí, me parece muy bien. Los pobres. Cuando hablamos de los pobres, cuando la palabra de Dios habla de los pobres, Monseñor, ¿a qué se refiere? Aquí indica está el que necesita, el indigente, el que no tiene nada, el que vive de lo que le dan, el que no es autosuficiente, sino que se sabe necesitado, que ha llegado a la situación en la que está en descuadre a nivel sociológico y a nivel económico, está descuadrado, está siempre con necesidad, es el que pasa necesidad y siempre está buscando y necesitando que otro le dé. La riqueza es gruesa, que el pobre es el que necesita que otro sea generoso, el que otro tiene que dar para que esa persona pueda recibir, ¿no? Entonces el pobre en este caso no se refiere solamente a lo material, Monseñor, sino como quien tiene conciencia de que necesita, quien tiene conciencia de que es limitado, de que sabe que depende de Dios solamente, que depende de otros. También, exacto, también, porque aquí podemos hablar de la pobreza evangélica y la pobreza sociológica, pero aquí no nos podemos meter en este lío de comenzar a discutir de esa manera. El pobre es el que necesita, y necesitar a Dios y necesitar cosas materiales, hay un parecido muy grande aquí. Por eso se habla de pobre de espíritu, porque uno sabe que uno depende no solamente del dinero, del comer, hay que trabajar para poder ganar, hay que tener para poder vivir, hay que tener alimento con que vivir y hay que tener la gracia para poder entonces vivir también dependiendo de Dios. Y aquí viene entonces la palabra de espíritu, que no solamente pobreza de cuartos, sino también pobreza de necesidad, de ser humilde, de aprender a tener un espíritu distinto, que es que uno no se cree la gran cosa, sino que uno se doblega, es humilde y sabe muy bien que tiene una condición que le impide ser orgulloso. El pobre espíritu es el que no puede ser orgulloso, el que no le pega ser orgulloso, porque sabe muy bien quién es él y quién es Dios. Hay un ejemplo de eso bellísimo, lo encontramos en la hemorroísa, que tú con frecuencia haces referencia a esos personajes del Evangelio que tienen encuentros con Jesús y que son pues muestras de virtudes para nosotros. Que muchos de los que se le acercaban a Jesús tenían esa característica, lo que encontraron gracia frente a Jesús eran personas muy humildes, como el ciego de Bartimeo, la hemorroísa, la samaritana y todos los demás. El pobre de espíritu es quien entonces sabe vivir con, o sea, si no tiene dinero, si no tiene bienes materiales, sabe vivir con dignidad humana. Y si tiene, entonces vive con ese desprendimiento interior, con esa comunión de bienes, porque sabe que todo lo ha recibido de Dios, que todo lo ha recibido de Él, que a Él le pertenece y que lo necesita a Él para todo. Entonces, Monseñor, es muy bueno ser pobre de espíritu, ¿verdad? Sí, también está la pobreza de espíritu, está mencionada ya, oigan entonces, en el manuscrito de guerra del Qumran, de 2 siglos antes de Jesucristo, ya se hablaba de los pobres de espíritu, por lo que tienen una actitud de manso y humilde de corazón, o sea que después va a venir en Jesús y lo va a como el elemento principal para poder llamarse uno bienaventurado, dichoso. Acuérdense que dichoso, la palabra bienaventurado ya está en el Antiguo Testamento, pero aquí ahora Jesús viene a hablar de quiénes son los bienaventurados. Por primera vez ya comienza en persona específica a decir quiénes son los dichosos, quiénes son los que pertenecen al pueblo de Dios. Acuérdense que hay una aventuranza que dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor.
Porque ahora los pobres de espíritu tienen a Dios como su Señor. Los demás no, los que son duros de corazón no lo pueden tener. Los que nunca se contentan con lo que tienen, siempre quieren tener incluso lo que es de otros. Ellos no pueden heredar, de ellos no puede ser el reino. El reino viene de una herencia, de una manera de ser. Después Jesús, este tema lo va a desarrollar mucho en diferentes puntos de la retribución. ¿Se acuerdan? Cuando está Lázaro, que está arrancado allí, y de repente hay un momento donde mueren los dos, el rico y Lázaro. Sí. Entonces dice, ¿quién es que hereda? ¿Quién es el que va a heredar? ¿De quién es el reino? Y entonces ya, cuando una persona ha vivido con despilfarro y con todo eso, entonces ya esa persona cuando llega allá arriba, no está lejos. La situación de Lázaro y de rico se diferencia mucho, porque entonces no hay manera de heredar. Y por eso el corazón de uno tiene que tener una pobreza de espíritu, que puede poseer los bienes, pero los bienes no lo pueden poseer a él. El que es poseído por los bienes es rico. No, y he dicho que es pobre en realidad delante de Dios, porque el que necesita, el que sabe que vivir con todo lo que tiene, porque vive en un desapego completo, no tiene necesidad de estar apegado a nada. Esa es la belleza. Y para esto tomar a Cristo Jesús como ejemplo es esencial. Totalmente. Hay una palabra que dice eso de Pablo, creo. Sí, creo que 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por ustedes se hizo pobre a fin de que se enriquecieran con su pobreza. Qué belleza de San Pablo. Entonces, Monseñor, la pobreza de espíritu tiene una implicación de vida eterna, de la salvación inclusive. ¿Saben una cosa? El pobre es el que puede compartir. El rico no puede compartir. El rico, la actitud del rico es que tener más. El pobre no. Yo recuerdo una vez en Roma cuando la gente sin casa, los intentes estaban haciendo fila y una monja le estaba dando un sándwich a cada uno lleno de mortadela, con mucho alimento. Y cuando llegó el momento del último era un solo sándwich para dos. Habían dos todavía de un sándwich y le dijo uno le dijo al otro, el que estaba antes, dijo, no, déselo a ella, déselo a él, porque él tiene más necesidad que yo. Ay, qué bello. Y se lo dio al otro. Y la monja después se quedó mirando a ver qué es lo que tiene todo. Y al final los dos se sentaron en la cuneta, partieron el pan, se comieron cada uno medio. Qué belleza. Se lo disfrutaron más que si hubieran comido uno entero. Sino los pobres de espíritu, los que no están apegados, los que saben incluso en un momento negarse para que otro dé, que eso es lo que hace Cristo Jesús. Entonces esa promesa que viene atada a esta bienaventuranza, de que de los pobres de espíritu es el reino de los cielos, como tú decías, René, de que Dios da sus dones al pobre, de que Dios se entrega a sí mismo, ya el reino está aquí, o sea, el reino de Dios es de los pobres. De hecho, esta es la única promesa que es como en presente, de ellos es el reino de los cielos. Y usted mencionaba, Monseñor, una característica fundamental para recibirla, que es el desapego. Tiene que haber ese desapego que tuvo ese mendigo de las cosas materiales, ese estilo de vida libre, sobrio en relación a las cosas, que nos permita entonces realmente vivir esta bienaventuranza. ¿Saben por qué el pobre de espíritu puede compartir? Porque él sabe que lo que le llega de Dios y no depende de lo que él guarda, sino de lo que Dios le da. El pobre de espíritu sabe que depende de Dios y eso le ayuda a saber que puede compartir, porque con Dios, confiando en Dios, nunca nada le falta. Esto nos habla directamente a nosotros, nos habla en nuestra vida. Quizás los que estemos escuchando, los que estamos en cabina, bueno, pues podemos decir que algunos tenemos el privilegio de que no nos falta nada, otros podemos sentir que nos faltan algunas cosas, pero sea en la abundancia material o en la escasez material, el Señor nos está hablando, nos está llamando a un estilo de vida sobrio también, a que nuestras posesiones, lo poco o lo mucho que tengamos, no se conviertan en cadenas, no nos pase como al joven rico, que era bueno, pero no era libre de las cosas, no era libre de ese apego a las cosas al que esta bienaventuranza nos está llamando. Sí, el problema es que el pobre de espíritu sabe valorar los bienes eternos y el eterno que es Dios, y por eso sabe muy bien
nunca le va a faltar nada porque confía en Dios. El que confía en la tierra, el que confía en las cosas, no hay manera de que suelte. Tú sabes cómo cazan a los monos, ¿verdad, Neisha? Ajá. Los monos lo agarran de una manera, tienen una especie de vasija donde amarrada con una cuerda, y entonces meten dentro maní, y afuera también. El mono viene, agarra el maní y comienza a comer el maní de afuera, y cuando ve que se acaba, mete la mano porque sabe que hay dentro, y cuando mete la mano y agarra el maní con el puño no puede sacar la mano. Y entonces sale huyendo y lo viene a jalar, y el mono no hay manera de que suelte ese maní. Son capaces de agarrar al mono porque el mono no tiene la capacidad de pensar, déjame soltar el maní porque me voy a ir. Y eso es lo que le pasa al que está pegado al maní y no sabe muy bien decir, habrá otro maní por ahí, Dios me lo dará. Esta es una manera de entender cómo a veces las riquezas pueden hacernos daño, y por eso Jesús dice que ustedes almacenen tesoros donde las polillas no pueden corroer. Amén, qué belleza. Así que hemos recibido hoy una invitación a ser libres de todas las posesiones materiales, a ser verdaderamente pobres de espíritu, para que podamos recibir el reino de los cielos. Vamos a una pausa, quédate con nosotros en Palabra y Vida Radio. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida, producido por la Fundación Palabra y Vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema sobre la bienaventuranza, es el segundo tema de la serie, donde hemos trabajado, o vamos a trabajar durante todo el programa, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos y bienaventurados los pobres de espíritu. Y en el segmento anterior hablábamos precisamente de esa última que mencionaba Carlos, bienaventurados los pobres de espíritu. Una bienaventuranza que es necesaria para poder vivir todas las demás bienaventuranzas. Es como la base, la zapata. Tenemos que ser pobres de espíritu, tenemos que saber que dependemos totalmente de Dios para poder vivir el resto. Y la segunda es bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Sabes que antes de entrar a esa preciosa bienaventuranza, que es la que más me gusta, bienaventurados los mansos, porque la vives, sí. Hermano, tú eres un modelo de bienaventuranza, Bueno, de mansedumbre. Sí, pero es una belleza escuchar a Monseñor hablando de la pobreza de espíritu, que nosotros cuando estudiamos las virtudes vimos que la pobreza de espíritu está muy cerca de las virtudes que nos alejan de los pecados capitales. La virtud de la templanza, la virtud de la mansedumbre, que nos alejan de la soberbia y del consumismo. Así es. La mansedumbre está también situada por San Pablo entre los frutos del Espíritu, en Gálatas 5. Es decir, entre las cualidades que el creyente muestra en la propia vida cuando acoge el Espíritu Santo y cuando se esfuerza por corresponder a la gracia. Así que, como bien tú dices, es la virtud que nos ayuda a vencer esas reacciones iracundas y violentas que hay en nosotros. Monseñor. Monseñor. Sí, la mansedumbre. Aquí hay una palabra un poco complicada porque también se puede traducir como afligidos, pero es mejor hablarlo como mansedumbre porque también es como se usa en San Pablo. Manso es la persona que tiene esa capacidad de no ser violento, de que no se sube, tiene la mecha larga, no se deja prender rápidamente y sabe manejarse, porque la mansedumbre no tiene que ver con una persona como vamos a poner una mala palabra, como cobarde, así, sino que para nada. Hay que ser fuerte para ser manso. Sí, la mansedumbre, dice el Papa Francisco, que es la virtud de los fuertes, de hecho. Exactamente, sí mismo es. Porque no se puede ser manso y hay algunas de estas que son así, que hay que ser fuerte para eso, como para perdonar, pero para la mansedumbre, para oponerse a la ira, esa capacidad de cuando te van a dar una bofetada en la mejilla derecha, tú ser capaz de poner la izquierda, esa capacidad de dominar el deseo de venganza, el deseo de partirle la cabeza al otro cuando te ha dado a ti. Eso es importante porque la mansedumbre es algo esencial dentro del reino, el reino de los mansos. Y ahí tenemos el ejemplo de Jesucristo. ¿Aló? Ajá, sí, le escuchamos, monseñor. Entonces, por esta razón, entonces, nosotros tenemos que entender que no está buscando la defensa de sus derechos, sino que está capacitado a reconocer que el otro tiene también valor, tiene algo que decir, tiene importancia el otro, y es capaz de echarse hacia atrás para que el otro también hable,
Cuando en los animales, por ejemplo, está el perro que cuando le quieren quitar el muerde. Y está el perro cuando le quieren quitar el plato, se le da quitar el plato. Esa capacidad de no oponerse, de no estar queriendo su propio derecho, sino que simplemente está ahí tranquilo. El hombre manso es aquel que cuando recibe un insulto, o cuando recibe una ofensa, o cuando lo rechazan, esa persona no es capaz ahora de envalentonarse de una manera equivocada, sino que sabe tener el valor que tiene como sí, y no tiene que buscar que el otro tenga que reconocérselo, sino que lo sabe por sí. Tiene esa fuerza de saber quién es y no necesita que el otro lo reconozca. Y tenemos, Monseñor, el mejor ejemplo de mansedumbre, el camino de Jesús en el Calvario. Se requería ser mucha fortaleza y ser muy manso para dejarse crucificar. Y cuando estamos hablando de Jesús, imagínense que no habla ni siquiera, no se defiende, no necesita defenderse. Exacto. Pero, y eso no se debe a que él nada que decir. El problema de Jesús no es que no tiene nada que decir, no tiene nada a su defensa, sino él sabe muy bien que incluso no van a valorar cualquier palabra que él pueda decir. Entonces, ¿para qué estar gastando palabras, esfuerzo, gestualidad y todo? Él se deja llevar como una oveja al matadero para poder cumplir con la misión que Dios le dio. Dios le pidió ser manso. Dios le pidió no ponerse a abrir la boca, de volver la bofetada, de comenzar a sacar a la gente del Sanedrín, a botar las manos, sino que por el contrario se dejó él machacar para poder cumplir la misión. Dios le pidió la mansedumbre de una manera radical al Señor, lo cual también lo hace con nosotros mismos. Y perdón, Leslie, que nos enseña mucho a nosotros la actitud de Jesús ante nuestras dificultades, ante cuando somos atacados, cuando el pueblo de Dios está bajo ataque de personas que no quieren a la iglesia. Esa actitud de Jesús nos tiene mucho que enseñar a nosotros. Y nos enseña también Jesús como siempre tan balanceado, tan equilibrado, porque muchas personas se resisten a vivir esta bienaventuranza porque entienden que ser manso es ser apático, es ser pasivo, es ser blandengue, es dejarse mangonear. No, el Señor, la sabiduría del Señor, la astucia del Señor, el balance. Estamos teniendo miedo de decir la palabra pendejo y escúchame. Gracias, Monseñor. Pero realmente. Aprobada por la Real Academia. Exactamente. El manso es más bien un rebelde que sabe hacer un buen uso de sus fuerzas, porque el mismo Señor que se quedó callado ante el Sanedrín, cuando tuvo que tomar decisiones enérgicas para el cambio, por ejemplo, cuando purificó el templo, expulsando a los mercaderes, pues lo hizo de una manera fuerte. Entonces, no es que la mansedumbre es siempre estar como la palabra que dijo Monseñor, sino es realmente saber cuándo hacer las cosas y cuándo ejercitar la fuerza de buena manera. Imagínense entonces la importancia de la mansedumbre en una familia. La mansedumbre entre el esposo y la esposa, la mansedumbre con los hijos y la mansedumbre de los hijos con los padres. Imagínense qué importante es esta regla de oro para poder hacer que una familia pueda parecerse y acercarse a lo que sería el reino de Dios, ¿no? Así es que el manso es aquel que vive en Dios. Entonces, si una familia vive en Dios, pues va a ser una familia que poseerá en herencia la tierra, como usted decía. Si vivimos esto, la familia definitivamente es la escuela para vivir esta bienaventuranza. Y ahí tenemos la bella promesa para los mansos, que poseerán en herencia la tierra, que no es pequeña cosa. Que no es... Que la tierra, aquí no estamos hablando de la tierra prometida allá. Esto es importante entender esto, que es otro tipo de tierra. Y creo que ustedes conocen esto, ¿no? Que la tierra prometida era para el éxodo, para nosotros lo que es el nuevo éxodo. Los mansos tienen un nuevo éxodo, no quieren ir a Israel, quieren ir al cielo, que es la nueva tierra prometida, ¿no? La vida eterna es la tierra prometida, es la promesa del Espíritu para los que sean mansos de corazón. A veces nos podemos preguntar cómo se vive la mansedumbre en el día de hoy. Monseñor daba algunos ejemplos en la familia. Vivir la mansedumbre en el siglo XXI tiene varias características. Sí, sobre todo en la oración.
O sea, el inicio para ser manso es vivir una vida de oración. No se puede ser manso estando alejado de la oración. Y no ser ciego ante las injusticias económicas y sociales. Nosotros, si la injusticia que hay en el mundo no nos produce, no nos mueve, no nos indigna para señalarlas con la firmeza que debe ser, entonces estamos siendo cualquier cosa menos mansos porque estamos faltando a la caridad. Así es. Monseñor mencionaba también la gentileza, la dulzura en la propia familia como una forma de vivir la mansedumbre. Sí, y también está la cortesía, las buenas maneras y las virtudes, reconocer los defectos. Todo eso es parte de una buena característica y actitud de mansedumbre frente a la vida. Y sobre todo saber que el cristiano está insertado en el mundo. O sea, no... Lo importante para mí, para ser manso, es no creerse dentro del ecosistema, no creerse el centro, el ombligo, sino saber valorar al otro. El que sabe valorar al otro es el único que puede ser manso. No se puede ser manso si no se valora la opinión del otro, lo que el otro dice, los derechos del otro y las necesidades del otro. Totalmente. O sea que hay una mansedumbre que es externa, que es esa de moderar el genio y todo eso, pero usted está hablando de una que es más difícil todavía, que es la mansedumbre interior, la que probablemente la gente no se da cuenta, pero nos hace pues morir a nosotros al no creernos la última Coca-Cola del desierto. Sí, y además de los mansos tiene otra característica que son capaces de dejarse hasta matar, como pasó con Gandhi, con Martín Lutero y con muchos otros ejemplos más. Martín Luther King. Y con muchos otros más que se dejaron matar, que fueron capaces incluso de, por la justicia, no poner resistencia, no poner la otra, no devolver ojo por ojo y diente por diente. Hay un santo que no quiere hacer, la mansedumbre como algo que no se va a entender si no es desde esa capacidad de resistencia pacífica ante la injusticia. Sí, mencionaba a Monseñor Romero, Monseñor, que es un posible... También, exactamente, que hace poco, ayer se cumplieron 100 años de su nacimiento. Así es, así que con Monseñor Romero, un bienaventurado por ser manso y un bienaventurado que lloró también. Vamos a estar con ustedes en el próximo segmento hablando de bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Quédate con nosotros en Palabra y Vida Radio. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida, producido por la Fundación Palabra y Vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el segundo tema de las bienaventuranzas, la serie de las bienaventuranzas que iniciamos hace 2 semanas, y hoy trabajamos sobre 3 bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos y bienaventurados los que lloran. Hoy estamos en cabina con ustedes, el hermano René, Carlos en los controles y una servidora Leslie Torres, y estuvo con nosotros hasta el tercer segmento Monseñor Víctor Masayas, que tuvo que excusarse en la pausa porque recibió unos invitados allá en su casa en el Obispado de Baní y salió a atender sus compromisos pastorales, pero les dejó, antes de irse, la bendición apostólica para todos. Sí. Cuando vamos caminando sobre cada bienaventuranza, uno va dándose cuenta que son difíciles, de que es una meta alta que nos pone Jesús, que Él mismo la cumplió, pero es una invitación y un reto hermoso a acercarse a ellas y poder vivirla, poder vivir la pobreza de espíritu y poder vivir la mansedumbre también. Cuando nosotros escuchamos hablar de que bienaventurados los que lloran porque serán consolados, nadie quiere como que llorar, nadie quiere pasar por eso. Y aquí es donde se ve más clara ese contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Sin embargo, el sufrimiento es parte de la vida del hombre. Sí. La pregunta es si nosotros reconocemos que el sufrimiento puede ser provechoso para nosotros, porque nos conduce al arrepentimiento, porque nos conduce a la santidad y porque nos acerca más a Dios. Sí, hay mucha enseñanza en el sufrimiento. Uno puede pasar por el dolor y ser de mucho aprendizaje y de mucha alegría inclusive. Lo vimos muchas veces en otras ocasiones cuando estudiamos la alegría en el sufrimiento, muchas veces, porque es difícil entenderlo para muchas personas, inclusive para nosotros mismos, pero es una realidad ineludible.
estamos aquí en esta tierra que es un valle de lágrimas, y vamos a tener aflicciones, y vamos a tener dificultades, y vamos a tener problemas, pero es necesario asumirlo el sufrimiento, y a partir de ahí cambiar la actitud frente a él. Juan Pablo II decía que en el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente al hombre a Cristo. Amén. Y es importante mirar esto, porque podemos decir, bueno, todo sufrimiento me acerca a Cristo, todo sufrimiento, todas lágrimas me hacen bienaventurados. No, depende cómo lo vivamos. O sea, cuando el Señor habla de que bienaventurados los que lloran, no se refiere a cuando lloramos porque tenemos el orgullo herido, o el amor propio herido, o cuando estamos haciendo un pataleo por un fracaso. No, no se refiere tampoco a la rebeldía, que muchos hemos llorado. Yo me hago mea culpa aquí de la rebeldía, las lágrimas por rebeldía de que no se hizo lo que yo quiero. El sufrimiento que nos hace bienaventurados, las lágrimas que nos hace bienaventurados son de tres tipos. Las que nos, cuando lloramos ante eventos tristes, ante tribulaciones que son propias de la vida cristiana, como nuestro mismo Señor lloró también por eso. Cuando lloramos por nuestro pecado, y esas lágrimas nos hacen bienaventurados porque nos llevan al arrepentimiento, a reconocer nuestra miseria. Y también cuando lloramos por el pecado del otro, por el pecado social, por el pecado de la sociedad, como Jesús lloró en su momento por Jerusalén. Es bueno rescatar lo que le comentó Pablo a los Corintios en su segunda carta. La tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y realiza una obra de salvación que no se perderá. Amén, porque es una tristeza que no es pasajera, sino que lleva a un corazón quebrantado. Así que el llanto bienaventurado es el que no es indiferente. Sí. El llanto bienaventurado es el que se preocupa desde el fondo de su corazón por los demás. Es también, René, el que sufre por su propia debilidad y el que es pobre de espíritu porque sabe que necesita de Dios. O sea, que el que llora con un llanto bienaventurado está siendo pobre de espíritu. Así es. Y entonces está cumpliendo esa bienaventuranza de manera doble también. Y el que se sabe enfermo y pide el perdón y el remedio a Dios, eso es un llanto bienaventurado también. El que sabe que no merece nada, pero que Dios nos ama, nos ayuda, nos ha creado desde el vientre de nuestra madre, eso es un llanto bienaventurado. O sea, que de alguna manera cuando uno reconoce su pequeñez frente a Dios, su pequeñez ante la grandeza de Dios, uno está siendo bienaventurado. Totalmente. Y lo más hermoso de esta bienaventuranza es la promesa que trae detrás. Es que dice que seremos consolados. O sea, la promesa que trae esta bienaventuranza es que el tiempo presente, el tiempo de sufrimiento, de dolor, de llanto, es temporal. Se va a acabar. Porque en el futuro vamos a tener un futuro distinto con el Señor. El consuelo es hermoso, o sea, ser consolado. Cuando uno está pasando a través de un sufrimiento, de una tribulación, y uno recibe el consuelo de Dios. Tú misma, Leslie, me has comentado sobre eso, y es una belleza ser consolado, es a la mayor gracia que uno puede aspirar. De hecho, muchas personas su encuentro con el Señor lo tienen a través de la consolación. Que de repente tienen alguna situación de vida, pasan por una experiencia de fe, y su problema no se ha ido, su problema sigue igual, su situación sigue igual, sin ninguna perspectiva de cambio, ni de mejoría, ni de solución a corto plazo, ¿no? Ahí que esté a la vista, pero el sentir el consuelo de Dios es lo que le hace saber que Dios es un Dios que siempre está cerca y que siempre que su corazón siempre está cerca del corazón nuestro. Y lo más, yo creo que para mí la mayor consolación, yo tengo un hermano que dice, Leslie, no importa lo que a ti te llaman a predicar, tú terminas predicando de lo mismo, de la vida eterna, porque la mayor consolación es poner la mirada en la vida eterna. Dice San Pablo en el capítulo 8 de los Romanos, que los sufrimientos de esta vida no son nada, son incomparables con la gloria que nos espera y que se ha de manifestar. Y esa es la principal consolación que nosotros podemos tener para todo sufrimiento temporal, para toda lágrima que podemos llorar ahora, porque la consolación de Dios ya se ha hecho una realidad en el Espíritu Santo que nos ha acompañado. Así que, hermanos, tenemos un llamado hermoso, hemos tenido muchísimo contenido en el día de hoy. 3 bienaventuranzas, ha sido sumamente retador, y el Señor nos llama a ser pobres de espíritu,
a ser mansos y humildes de corazón y a acoger nuestro sufrimiento como sufrimiento redentor. Entonces la invitación es a los hermanos a acercarse al sermón, acercarse a las bienaventuranzas y encontrar ese consuelo prometido. Sí, así que vamos a ponernos en una actitud de oración. Vamos a presentar de manera especial esta ciudad de Barcelona que llora hoy con los tristes atentados terroristas, extremistas que se recibieron allí. Ha sido sumamente dolorosa para la sociedad y lo peor es que esto pasa a cada día, cada vez se va haciendo más frecuente y perdemos la capacidad de asombro. Y cada vez se acerca más a nosotros. Tenemos muchos dominicanos compatriotas que viven en Barcelona, muchos migrantes, muchos catalanes que viven con nosotros aquí, y a ellos le extendemos nuestro abrazo, nuestro saludo, nuestra solidaridad y el consuelo de Dios. Así que Señor, nos ponemos en tus manos, pidiéndote que nos regales tus actitudes, que nos regales lo que nos pides, Señor. Tú que nos mandas, como dice San Agustín, a ser pobres, a ser mansos. Tú que nos acompañas en el llanto y en el dolor. A ti te decimos, Señor, en esta noche, danos lo que nos pides y pídenos lo que quieras. Haznos bienaventurados como tú, Señor. Haznos capaces de vivir la vida que como tú la viviste, a mostrar tus actitudes, tus pensamientos, tus reacciones y tus acciones. Quédate con nosotros el resto de la semana, Señor. Danos tu bendición. Bendice nuestras familias, bendice nuestro país. Y gracias por estar con nosotros una vez más en esta hora. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo.